Retrato de Eleonora Gonzaga de la Rovere, 1536-1537, óleo sobre lienzo, 114 por 103 centímetros, Florencia, Galería degli Uffizi. Tiziano realizó el retrato de Eleonora Gonzaga, esposa del duque de Urbino, Francesco Maria della Rovere, en el otoño-invierno de 1536-37, poco antes del de su marido. En enero de 1536, la duquesa expresó al embajador de Urbino en Venecia el deseo de ser retratada por Tiziano si el pintor pasaba por Pézzaro, sede de la corte de Urbino. Pero, como demuestra Backnover, el retrato no se hizo en Pézzaro, sino en Venecia, durante la estancia de la duquesa en esta ciudad entre septiembre de 1536 y los primeros meses del año siguiente. Vecellio pudo retratarla del natural, realizando una obra que, con la minuciosa precisión en la representación de los detalles físicos, logra de manera ejemplar mostrar el prestigio del personaje. La profusión de joyas, la piel de Marta, con la cabeza del animal de oro adornada con perlas y rubíes, que tiene en la mano derecha, el traje de pesada tela a rayas grises y negras, avivado por ornamentos en forma de copo dorado, que recuerda los colores del escudo de los Montefeltro, la familia de la cual el esposo, adoptado en 1504 por su tío Guidobaldo, sin descendencia masculina, había heredado el ducado. El perrito, detalle de realismo íntimo, pero también símbolo de fidelidad conyugal, y finalmente el interesante detalle del reloj de torre, ricamente cincelado y coronado por una estatuilla, colocado sobre una mesa revestida de terciopelo verde debajo de la ventana, más allá de la cual se abre el luminoso paisaje del fondo. El reloj, que aparece por primera vez en la producción de Tiziano, el cual lo incluirá en algunos retratos masculinos, puede ser interpretado como un símbolo de la caducidad del tiempo y de la vida, o, según ha propuesto Panofsky, como una alusión a la templanza en virtud de la regularidad de su tic-tac. Se recuerda también que los duques de Urbino fueron apasionados coleccionistas de relojes y que al menos una vez el mismo Tiziano les sirvió de intermediario para la adquisición de uno de estos instrumentos, fabricado por un maestro de Habsburgo. Retrato de Francesco Maria della Rovere, 1536-1537, óleo sobre lienzo, 114 por 103 centímetros, Florencia, Galería degli Uffizi. Francesco Maria della Rovere, duque de Urbino y capitán general a sueldo de la Serenísima, encargó este retrato suyo a Tiziano junto con el de su mujer, Eleonora Gonzaga. Se empezó entre la primavera y el verano de 1536, como atestigua una carta escrita el 17 de julio de 1536 por Francesco Maria a Gian Giacomo Leonardo, su embajador en Venecia, por la que sabemos que Vecellio había recibido en préstamo del duque una armadura para reproducirla en su retrato. La ejecución de la pintura, sin embargo, se retrasó, ya que Tiziano terminó primero el retrato de Leonora, la cual, entre septiembre de 1536 y los primeros meses del año siguiente, se encontraba en Venecia. En esos mismos meses, Francesco Maria estuvo ocupado de continuo en campañas militares e inspecciones de las fortalezas y tropas que defendían el estado véneto. Por lo tanto, es probable que su retrato fuera hecho en su presencia solo para tomar el rostro natural, mientras que la armadura, colocada sobre un modelo o un maniquí, fuera pintada con desahogo por el artista. La figura del duque, fiera y decidida, está rodeada de una serie de elementos que resumen su carrera de condottiero militar. La armadura, animada de vivos resplandores, admirada ya por Aretino en una carta escrita a la poeta Verónica Gambara en 1537, la espada y el bastón de mando en la mano derecha, símbolo del generalato recibido de la República de Venecia, y los objetos que se hallan en la repisa cubierta de terciopelo rojo del fondo. El de la extrema derecha es la insignia del generalato que también le reconocía a Florencia. El de la izquierda recuerda el mismo cargo otorgado por la Iglesia, mientras que la rama de encina en el centro, con el lema Sibi, identifica al duque como capitán de fortuna, y a la izquierda el espléndido casco coronado por un dragón que alude a los lazos del condottiere con la casa de Aragón, una brillante carrera militar que pronto sería interrumpida por la muerte, poco después de la llegada del retrato a Pézzaro. Venus de Urbino,
1538. Óleo sobre lienzo, 119 por 165 centímetros. Florencia, Galería degli Uffizi. El cuadro fue encargado a Tiziano en 1538 por Guidobaldo della Rovere, duque del Camerino y futuro duque de Urbino, hijo del matrimonio formado por Francesco Maria y Eleonora Gonzaga, para los cuales el pintor de Cadore había ejecutado pocos meses antes la pareja de retratos conservada también en los Uffizi, en el transcurso del año 1538. Guidobaldo solicitó varias veces a su agente en Venecia que adquiriese para él la mujer desnuda, para pagar la cual pidió repetidamente el dinero a su reacia madre. El espléndido desnudo femenino, para el cual el pintor se valió de la misma modelo de la muchacha con pelliza de Viena y de la llamada Bella del Palacio Pitti, muestra cómo Tiziano se ha apartado del ilustre modelo de la Venus de Dresde, pintada por Giorgione en 1507 y parcialmente repintada por el propio Vecellio en 1510. La belleza ideal y serenamente contemplada de Giorgione es sustituida aquí por una imagen cargada de sensualidad. La diosa del amor ya no está dormida en el sosiego de la naturaleza, sino que, tendida en una cama deshecha, con el cabello esparcido sobre los hombros, fija en quien la contempla una mirada seductora a los atributos canónicos de Venus, las rosas que tiene en la mano derecha y la maceta de mirto en el alféizar de la ventana. Se añaden unos detalles realistas que crean una atmósfera de maliciosa intimidad, como el perrito enroscado sobre el lecho y las criadas que sacan ricos vestidos del arcón nupcial, transformando a la divinidad mitológica en una Venus mundana en palacio gentil. El cuadro, que subraya la importancia de la dimensión erótica dentro del matrimonio, tenía con toda probabilidad una función muy precisa. Guidobaldo, que tanto había deseado su posesión, se había casado en 1534 por razones políticas con Giulia Varano de Camerino, que entonces tenía solo 10 años. La obra de Tiziano, con su hábil disfraz alegórico, culturalmente prestigioso, habría podido persuadir a la esposa, ya adolescente, al connubio amoroso con él. Retrato de Pietro Bembo, 1539, óleo sobre lienzo, 94 por 76 centímetros, Washington National Gallery of Art. Incluido en el siglo XVII en la colección romana de los Barberini, este cuadro retrata al célebre humanista Pietro Bembo, 1470-1574, amigo de Tiziano, que lo retrató por lo menos 2 veces. Bembo, que pertenecía a una aristocrática familia veneciana, había adquirido ya notoriedad como literato en 1505, año en que escribió el célebre diálogo sobre el amor titulado Gli Asolani, dedicado a Lucrecia Borgia. Después de pasar 6 años en la corte del duque de Urbino, había pasado a ser el secretario del Papa León X. Coleccionista de pinturas y piezas arqueológicas, tuvo un papel fundamental en la cuestión de la lengua en 1530. Fue nombrado bibliotecario de San Marcos y 9 años después recibió la dignidad cardenalicia. Este retrato, hoy en Washington, es citado por el propio Bembo en una carta de mayo de 1540. Con toda probabilidad fue pintado entre marzo de 1539, fecha de su nombramiento como cardenal, y octubre de ese año, cuando dejó Venecia para trasladarse a Roma. Se trata, pues, de un retrato oficial que conmemora la reciente adquisición por Pietro Bembo de la púrpura cardenalicia. Sobre un vago fondo oscuro se recorta la figura del prelado, con los ropajes y el birrete de color rojo escarlata, distintivos de su elevada dignidad. El rostro severo, que se vuelve con energía en dirección contraria a la ligera torsión del busto, con la frente alta, la sutil nariz aguileña, las mejillas hundidas y la boca apretada, es objeto de una idealización por parte del pintor, con la que quiere subrayar la agudeza y el rigor del intelecto del cardenal. También la actitud de la figura, con el brazo derecho levantado en un gesto retórico, califica a Bembo como un intelectual y humanista, presentado como si estuviese exponiendo sus doctrinas literarias y lingüísticas. La posición del brazo y el perfil de la mano, que sigue al de la orla de la esclavina, confieren al cuadro el vigor plástico de un busto escultórico. San Juan Bautista, hacia 1540, óleo sobre lienzo, 201 por 134 centímetros. Venecia, Galería de la Accademia, firmado Tizianus.
Decoraba el altar de San Juan en la iglesia veneciana de Santa María Maggiore y fue trasladado a las galerías de la Academia en 1807, cuando se cerró aquel templo. Está dominado por la figura estatuaria de Juan, de pie, semidesnudo y con el acostumbrado atributo del Cordero, en el centro de un luminoso paisaje escarpado y atravesado por un límpido riachuelo que recuerda la misión del Bautista. La composición, que la crítica sitúa variadamente en el periodo de tiempo comprendido entre los años 30 y 1557, año en que el Dolce la describe en Aretino, se puede fijar de manera verosímil alrededor de 1540, la época en la que Tiziano se enfrenta de manera más intensa con las elaboraciones artísticas de los manieristas de la zona toscano-romana. El plasticismo del cuerpo de San Juan, la descripción anatómica y la actitud elocuente son testimonio de la reflexión del artista acerca de los ejemplos de la estatuaria clásica y del arte de Miguel Ángel y sus seguidores. En estos estilemas de San Juan, que agradaron a Dolce y a Vasari, buena parte de la crítica moderna creyó ver, condenándolo, un cierto academicismo. Longhi calificó la obra de pesada, 1946, y Palluccini, 1969, subrayó una especie de estancamiento en la formulación de esa imagen musculosa que visiblemente está posando. En realidad, el lienzo representa una síntesis ejemplar y extremadamente lograda entre un academicismo programático, evidente en la impostación plástico-decorativa de la escultórica figura de Juan, y una orquestación cromática riquísima y original. Los densos impastes de pigmento, los tonos brillantes, la riqueza de los efectos lumínicos en el sugestivo paisaje del fondo realizados por la restauración de 1981 muestran cómo en esta obra Tiziano quiso hacer su aportación al debate en torno al arte y a la estética que en estos años tenía lugar en Venecia, proporcionando una prueba tangible de la posibilidad de fundir el dibujo toscano con el color veneciano. Alocución de Alfonso de Ábalos, marqués del Basto, 1540-1541, óleo sobre lienzo, 223 por 165 centímetros, Madrid, Museo Nacional del Prado. El lienzo representa a Alfonso de Ábalos, marqués del Basto y de Pescara, arengando, con su hijo Ferrante al lado, a sus tropas quizás durante la guerra contra el ejército turco de Selim II, en 1530. La pintura fue encargada por el marqués a Tiziano a comienzos de 1539. Fue empezada al año siguiente, como testimonio una carta de Aretino, amigo de Tiziano, y entregada al comitente en Milán en agosto de 1941. Pasó con toda probabilidad a las colecciones gonzaguescas de Mantua y de allí a la de Carlos I de Inglaterra. Desde 1666 está documentada entre los bienes del rey de España. Domina la escena la figura del condottiero de armadura con el bastón del mando en la mano izquierda y la derecha levantada en el gesto de la adlocutio, típico de los cónsules y emperadores romanos. Parece ser que, para esta figura, Tiziano se inspiró en la alocución de Trajano, esculpida en el arco de Constantino, y en la alocución de Constantino, pintada por Giulio Romano, en la sala homónima de los apartamentos papales del Vaticano. Estas referencias directas a la escultura antigua y a las obras de los pintores manieristas centro-italianos ponen de manifiesto la sensibilidad de Tiziano a principios de los años 40 a los estímulos que le llegaban de los artistas del centro del país que en gran número acudían a Venecia, con los cuales podía compararse. Entre ellos se encuentran Giuseppe Porta, Francesco Salviati y Giorgio Vasari. Su conocimiento, junto con el de las obras realizadas en la Italia septentrional por el Pordenone, Giulio Romano, Sebastiano Serlio y Jacopo Sansovino, y el contacto con las esculturas clásicas visibles en las colecciones venecianas, además de con las invenciones de Miguel Ángel y Rafael, conocidas a través de grabados, son los elementos que contribuyen al enriquecimiento expresivo y lo determinan, que caracteriza las obras tizianescas de estos años, siempre sabiamente combinadas con la sensibilidad por el color peculiar de la tradición veneciana.